Padre Santo, ya que hemos venido a traer estas ofrendas, estos diezmos, Señor, te pedimos que las recibas, Padre, y que sea de olor grato ante tu presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que ha venido a traerlas, Señor. Los que no pudieron, tú conoces, Padre. Suple toda necesidad en tu pueblo, Señor. Los que no vinieron también, Señor, en sus hogares, bendícelos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y recibe estas ofrendas y estos diezmos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Y bueno, listos para escuchar palabra de Dios. Amén. Eso hemos venido, ¿verdad? Además de venir a adorarle, alabarle, glorificar su santo nombre, hemos venido para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y aquí estamos esperando que Él nos hable y Él nos va a hablar, porque la Biblia es la palabra de Dios y en ella está escrito todo lo que Él nos quiere enseñar. Por eso Él ha escogido pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, los 5 ministerios que estuvimos hablando el otro día que Él ha levantado en la iglesia para edificar la iglesia. Y por eso estamos aquí para escuchar palabra de Dios en esta hora. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti y de esta congregación y de todos los que están, Señor, en la internet, Padre, viendo, escuchando esta palabra que tú vas a traer, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que seas tú y no yo, Señor, que seas tú, Padre Santo, hablando al pueblo, hablándonos a nosotros, Señor, y no yo, Padre. Me presento delante de ti como un instrumento solamente, pero que toda la gloria y toda la honra sea para ti, como dice la alabanza, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos al libro de Proverbios capítulo 4, versículo 1 y 2. Proverbios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1: Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El 2: Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Amén. Aquí es un consejo de un padre, que en este caso la Biblia dice, el autor de la Biblia es nuestro Padre, es Dios. Entonces, aunque aquí el que escribe es Salomón, pero el que está hablando es Dios, el que está hablando es el Padre. Entonces dice que pongamos atención, dice que escuchemos atentamente. Todos nosotros somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y Él dice que pongamos atención cuando Dios nos va a hablar. En esta hora Dios nos va a hablar, así es que ponga atención y no se duerma, porque solamente es una hora a la que vamos a estar escuchando palabra de Dios, a lo mejor un poquito más, un poquito menos. Entonces trata de no dormirse para que así Dios escuche la palabra de Dios, escuche lo que Dios nos va a hablar, porque no soy yo, es la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: Cuando fueres a la casa de Jehová, dice ahí el versículo, si lo pones en la pantalla: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. A Dios lo que le importa más es que vengamos a escuchar su palabra. Está bien, Él recibe las ofrendas, recibe los diezmos, recibe todo lo que le traigamos, pero lo más importante para Dios es que escuchemos su palabra. Porque la Biblia dice que de Él es el oro y la plata y todo lo que hay en este mundo. En realidad lo que venimos a traerle a nosotros es de lo que Él nos ha dado. Y pues solamente en agradecimiento venimos a traerle de lo mucho que Él nos da, lo poco. Pero en realidad Él, lo más importante y la exhortación en toda la Biblia es que escuchemos su palabra. Es que escuchemos el mensaje que nos quiere dar en cada servicio. Por eso hay que estar atentos a la palabra de Dios. Entonces el mensaje de hoy es la buena enseñanza. Porque dice ahí el versículo 2, dice que porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Donde dice no desamparéis mi ley, es decir, no descuides mi ley, no abandones mi ley. En otras palabras, no descuides mi palabra, no la ignores, es lo que quiere decir. No desampares mi ley, no la ignores, no la descuides, porque de ella vivimos, de su palabra vivimos. Su palabra es eterna y se cumple a nosotros cuando nosotros la vivimos. Entonces es muy importante poner atención. Dice, en estos 2 versículos se nos dice que estemos atentos a la enseñanza de un padre. Y sabemos que la Biblia es el autor. Dios es el autor de la Biblia, que es nuestro Padre.
Amén. Entonces por eso tenemos que poner mucha atención a esta palabra de Dios. Donde dice que se nos da buena enseñanza, debemos entender también que aunque la Biblia es la palabra de Dios, no todos de ella traen buena enseñanza. La palabra de Dios es fiel, Dios es el autor. Los que la escribieron fueron inspirados por Dios para escribirla, pero es Dios el autor. Por eso la Biblia no se contradice. La Biblia se confirma un pasaje con otro pasaje. Pero hay quienes traen mala enseñanza de la Biblia. Y usted dirá, Pastor Carlos, pero ¿cómo eso puede ser posible? Si es la palabra de Dios, ¿cómo pueden traer mala enseñanza si es la palabra de Dios? Pues déjeme decirle que hay quienes traen mala enseñanza. Y hay quienes tuercen la palabra para traer una falsa doctrina, para traer herejías, y algunas doctrinas se vuelven sectas. ¿Qué es una secta? Es una religión contraria a la voluntad de Dios, que contradice la palabra de Dios. Y hay muchas en el mundo, muchas religiones y muchas sectas que son sacadas de la Biblia, las doctrinas, pero no creen lo que nosotros creemos. No creen lo que Dios dice en su palabra. Tuercen la palabra. Y sabemos, ¿verdad? Conocemos algunas de ellas. Están los testigos de Jehová, están los mormones, están la Luz del Mundo. Es una religión que se fundó allá en México, en Guadalajara, México. Para los que son mexicanos, conocen esa doctrina. Esa doctrina empezó bien, fue sacada de la Biblia, la Luz del Mundo. De allí es un hombre que fundó una iglesia, pero después él se hizo como un dios, el líder, y luego se le pasó a su hijo y ahora el nieto que está en la cárcel allá en California. Algunos de ustedes, a lo mejor todos conocen lo que está pasando. La Luz del Mundo es una religión que se llama la Luz del Mundo porque es una doctrina sacada de la Biblia, pero ellos compusieron, digamos, formaron esa doctrina erróneamente. Entonces ahí se adora a un hombre, ahí se adora al líder, se adora al fundador. Después del fundador, el hijo y ahora el nieto. Es una adoración a los hombres, es una secta. Una iglesia o una doctrina que adoran más a la persona, al líder, que a Dios, es una secta ya. Cuando solamente se menciona más al líder que a Jesucristo, ya se convierte en una secta. Porque ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en el ungido, ponen la mirada en el gran hombre de Dios y solamente hablan de él. Algunos hasta le llaman su papá a ese líder. Y dicen, ya no es Dios, ya el papá es el líder. ¿Qué están haciendo? Están endiosando a un hombre. Y se hace una secta. Porque ya no ponen la mirada en Jesucristo, que es el que nos salvó, sino en un hombre, que es el que fundó la iglesia, la denominación, lo que haya sido. Y aunque enseñan de la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque enseñan de la Biblia, no necesariamente es buena la doctrina que se da, la enseñanza que se da en ciertas iglesias. Porque vamos a darnos cuenta que la enseñanza tiene que ver con un buen testimonio. Yo aquí escribí lo que quiero enseñar. De ellas, de esas enseñanzas, dice, esas enseñanzas, ¿verdad?, no están enseñando bien. Incluso hay algunas que se han hecho herejías, ¿verdad? Y estas doctrinas enseñan de la Biblia, pero sus enseñanzas son diabólicas, porque se han dejado engañar por Satanás, porque Satanás es un experto en torcer las escrituras, y es lo que han hecho estos líderes de estas religiones. Han torcido las escrituras, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Estos que han inventado estas religiones, aunque son basadas en la Biblia, pero ya son erróneas. Usted no puede recibir un testigo de Jehová a su casa y decirle bienvenido, porque un testigo de Jehová es una secta. Usted no puede escuchar sus enseñanzas. Ellos traen sus Biblias
Y sus Biblias son diferentes a las de nosotros, porque ellos las acomodaron a lo que ellos quieren enseñar. Y tú la ves y parece que hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de Jehová y hablan de los profetas, hablan de los apóstoles. Pero ellos cambiaron algunos versículos, algunos pasajes para ellos acomodar su doctrina a su modo, porque ellos dicen que Jehová es Jehová y no hay Jesús. No hay Jesús que salve. Y si no nos salva Jesús, ¿quién nos va a salvar? Si Él es el Salvador. Pero los testigos de Jehová enseñan de que Jesús no es el Salvador, que simplemente es un profeta y no sé cómo Ellos tienen su propia doctrina. Por eso, aunque enseñan de la Biblia, no necesariamente son buenas enseñanzas. Por eso uno no puede dejarse llevar por una persona que está en un púlpito trayendo enseñanzas, porque pueden traer una mala doctrina, una mala enseñanza, y eso desvía el mensaje, que es la salvación. Lo más importante es que es reconocer que Jesucristo nos vino a salvar. Y la doctrina que no enseña que Jesucristo es nuestro Salvador, en realidad es una secta. Y en realidad aquellos que enseñan que hay otra doctrina que se llama los apostólicos, también se considera una secta porque solamente creen en Jesús y no creen en Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde van a dejar al Padre y al Espíritu Santo si los tres son uno? Y la Biblia no se contradice porque en muchos pasajes de la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no podemos traer una cosa sí y otra cosa no. No podemos hablar del Padre solamente y a dejar el Hijo como que ignorar su sacrificio, ignorar lo que Él vino a hacer a la cruz del Calvario, a salvarnos. Y no podemos también dejar a un lado al Espíritu Santo, que es el que nos consuela, que es el que nos redarguye de pecado, como estuvimos hablando hace como 2 domingos atrás, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces los tres son Dios, es la Trinidad. Entonces están más cerca los católicos de los testigos de Jehová, porque los católicos creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Pero todavía tienen a María como madre. Y en realidad también están mal, porque pues María no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús, el Salvador, pero no la madre de Dios. Dios es el autor de todo. Si nos ponemos a pensar, antes de que naciera María ya había Dios, ya había humanidad en el mundo. ¿Cómo se ponen a pensar que ella es la madre de Dios? Si María simplemente fue un instrumento, como ahora yo estoy hablando, para traer al Salvador a este mundo. Pero son doctrinas que son sacadas de la Biblia y se lee la Biblia y enseñan, pero están mal. Traen malas enseñanzas. Tú no puedes ir a una iglesia católica a escuchar palabra de Dios solamente porque se abre la Biblia y se expone un texto, unos textos, y dice, no, pues está leyendo la Biblia, es conforme a la Biblia, no. Pero lo que ellos creen es diferente. Ellos creen todavía en los santos, que hay que pedirles a los santos para que vayan a interceder al Padre por nosotros, cuando el único intercedor es Jesucristo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos que ver quién está enseñando. Que el que está enseñando tiene que dar un buen testimonio de que es un hijo de Dios y que vive una vida en temor a Dios y que no se sale de los parámetros de la Biblia, de la palabra de Dios. Que todo lo lleva en su orden, porque la Biblia no se contradice. Pero hay quienes tuercen, como dice el apóstol Pedro allí, y el diablo los usa para torcer las escrituras. Lo vamos a ver aquí, dice, y tener entendimiento, versículo 15 del capítulo 3 de segunda de Pedro, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, el 16, casi en todas las epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Estos indoctos, estos inconstantes, son hombres que no están bien centrados en la doctrina. Por ejemplo, Joseph Smith, creo que es de los, no sé si los mormones o de los testigos de Jehová, no recuerdo ahora porque algunos de ustedes saben quién fue él. Él fue el autor de una religión, ya sea de los testigos, creo que es de los testigos, ¿verdad? Y él era un cristiano, y fue y se metió por allá a una cueva, no sé, y por allá supuestamente se le reveló un ángel trayéndole una nueva enseñanza.
Cuando el apóstol Pablo dice, si un ángel viene y trae otro evangelio que no es el que estamos predicando, sea anatema. Ni un ángel, ni alguien que venga, un ser celestial que venga a decir, ¿cree esto que te voy a enseñar? No lo crean, porque porque ya todo lo que Dios quiere enseñar ya está en la Biblia. Aquí está todo. No tenemos que esperar que alguien nos venga a dar otra revelación nueva, porque entonces ya es una herejía y es algo diabólico. Y este hombre se fue por allá y supuestamente tuvo una nueva revelación y fundó esa doctrina. Entonces, tuercen las escrituras porque Satanás es el que les pone ese engaño, es el que les pone ese engaño en la mente para torcer las escrituras. Y dice ahí para su propia perdición, porque se pierden ellos y se pierden todos los que lo siguen. Cuando una persona no se siente cómoda en una iglesia y anda de iglesia en iglesia, puede caer en una doctrina de estas. Porque a lo último dice, no, pues esta era la doctrina, esta es la iglesia que yo estaba buscando. Porque aquí estos piensan igual que yo pienso. No, si no está conforme a la Biblia, no puede uno meterse a cualquier lugar. Porque todo tiene que ir conforme a la Biblia. Todo tiene que concordar. Todas las enseñanzas tienen que coincidir con Jesucristo nuestro Salvador, el Padre, el Espíritu Santo como nuestro Consolador, y todo tiene que ir en armonía. Todas las enseñanzas tienen que ir en armonía, de acuerdo a lo que ya está escrito. Por eso, no cualquier enseñanza, aunque sea tomada de la Biblia, es de Dios. Porque el diablo también usa a aquellos que quiere usar, a aquellos que se dejan usar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí, estas doctrinas enseñan de la Biblia, como dije ya, pero enseñan mal, tuercen. Como también en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, ahí también el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos van a venir estas personas a engañar. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Negarán la fe, negarán lo que ya han creído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas son demonios. Estas doctrinas que se hacen sectas son demonios, son doctrinas de demonios, porque tuercen la palabra y tuercen el entendimiento y las personas lo creen. Y cuando les traen la verdad, cuando les traen la palabra de Dios, que es la verdad, tal y como está escrita, no la creen porque ya está torcida su mente, porque ya el diablo los ha engañado. Y están en una situación tan difícil que la verdad no los puede hacer libres porque ya están torcida su mente, torcido su entendimiento. El diablo los ha engañado y creen la mentira en vez de creer una verdad. Aquellos que salen de una iglesia de esta, de una doctrina de estas, casi es un milagro salir de ahí, porque están bien aferrados a su religión, a sus enseñanzas que recibieron de sus líderes. Entonces, caer en una religión de esas es ahora sí la perdición eterna para estos. Necesitamos orar por ellos porque se van a perder. Estos religiosos, estas sectas, se van a perder si no salen de ahí. A nosotros nos toca solamente orar por ellos. Y algunos de nosotros tenemos familiares. Yo tengo algunos familiares que están con los testigos de Jehová. Pero ¿qué puede uno hacer? Orar por ellos. Porque si tú les enseñas que están mal, ellos creen que están bien y nosotros estamos mal. Porque están engañados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no toda la palabra que se enseña necesariamente es Dios hablando, sino que la tuercen. Vamos a leer otro versículo, es del 1 al 5, el 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice ahí, tienen cauterizada la conciencia. En otras palabras, ellos no son propios de su propia conciencia, se la tienen cauterizada por las malas enseñanzas que recibieron de alguien. Y el 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este versículo 3 dice que prohibirán casarse. ¿Cuál es la religión que prohíbe casarse? Pues a los curas se les prohíbe casarse. Se habían de casar porque por eso sucede tanta aberración en los conventos. Y eso no hay mucho que hablar porque ya todos conocemos las historias que hemos escuchado. Entonces,
al prohibir a los hombres casarse y a las monjas casarse, están prohibiendo, están dándole libertad a toda clase de aberraciones en los conventos. Entonces ahí están mal. Ya están mal porque están prohibiendo casarse. Cuando dice Dios mismo en su palabra que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ellos tuercen la palabra y dicen que los padres, los sacerdotes tienen que vivir sin casarse. Están mal. Ya están cumpliendo este versículo. Prohíben casarse. Y también dice ahí que abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Ellos mismos enseñan en el tiempo de Cuaresma, para los que nunca han sido católicos, porque yo sí fui católico en mi adolescencia. En la Cuaresma, en Semana Santa, ellos enseñan de que no se debe comer carne, sino que solamente pescado y mariscos, porque si tú comes carne estás pecando. Prohíben comer carne, pero no prohíben pecar. ¿Qué es más importante, no comer carne o dejar de pecar? Entonces están mal porque aquí mismo está diciendo, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó, dice, para que con acción de gracias, ¿verdad?, participasen de ellos los creyentes. También está la religión de los adventistas. Los adventistas creen en Jesucristo, según hasta donde yo entiendo, y creen en Jesucristo, creen en la doctrina, pero también ellos se abstienen de alimentos. Ellos también llevan mucho una dieta vegetariana, es que son casi vegetarianos hasta donde yo entiendo. Entonces, están mal porque están prohibiendo casarse, están diciendo esto no lo puedes comer, esto no se come y esto tampoco se come, cuando dice que con acción de gracia podemos comerlos, los alimentos. Entonces, están mal porque están trayendo enseñanzas erróneas. El 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahí está confirmando lo del versículo 3, que prohíben comer ciertos alimentos, pero dice que todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias, dice ahí. Y el 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo lo que uno come. Entonces, los que enseñan esos versículos que acabamos de leer, de acuerdo a su doctrina, están mal. Están enseñando la palabra, están enseñando la Biblia, pero están mal porque están enseñando lo contrario que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos esas doctrinas. Enseñan de la Biblia, pero tuercen la enseñanza. El diablo mismo lo intentó con Jesucristo en el principio de su ministerio, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Conocemos cuando dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después de que él fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo por 40 días y 40 noches sin comer. Y después de los 40 días y 40 noches dice que tuvo hambre. Y vino el tentador, como dice ahí. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesucristo. Y el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo vino a torcer la palabra. Vino a decirle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, pues hace ese milagro. Y di, pero como Jesús es la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Por qué yo tengo que hacer eso que tú me estás diciendo? Cuando la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí cayó al diablo. Ahí ya no pudo el diablo argumentar porque le tumbó lo que él quería edificar, una falsa doctrina. Y dice el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y el 6, ahí también lo vino a tentar. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra, dice allí, para que no tropiece tu pie en piedra. Y el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está,
también no tentarás al Señor tu Dios. Ahí viene otra tentación, güey lo llevó y le dijo, tírate de aquí abajo, porque como que era escrito está en su palabra, y si es cierto, en un salmo dice que Dios manda a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, pero no dice que te tienes que ir a tirar de un lugar alto, no, porque dice Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el diablo no pudo hacer nada, pero sí vino a tentarlo. Ahora el 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí vino con otro a tentarlo de esta manera, pero entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí le dijo, yo soy el dueño de todo el mundo, cuando le era una mentira, porque Dios es el dueño de todo. Pero Jesús le dijo, al Señor solamente adorarás y Él solo servirás. Vete de mí. Y se tuvo que ir, porque tuvo que obedecer lo que Jesucristo dice. A Jesucristo se le tiene que obedecer todo, en todo, porque Él es el autor, Él es Dios. Entonces lo tuvo que dejar Satanás porque no pudo con Él. Sabemos que a Eva sí lo engañó Satanás. A Eva lo engañó y conocemos la historia. En el Edén, y no vamos a ir a la escritura, pero sabemos que en el Edén quien fue engañada fue Eva, no fue Adán. Adán no sé dónde estaba, pero Eva andaba por allí y vio el árbol que estaba la fruta muy tentadora, y Satanás en forma de serpiente vino y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis del fruto, del fruto de los árboles. No, dijo. De todos los árboles podemos comer, de todo el fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice Dios, no comeréis, porque ciertamente morirás. Y Satanás dijo, no vas a morir, lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allí el diablo estaba torciendo la palabra que ya Dios le había dicho a Adán y a Eva. Y se la creyó Eva. Creyó que iba a ser como Dios. Si la comía, le creyó a Satanás y fue engañada. Y ahí, hasta hoy en día, estamos pagando las consecuencias, porque de ahí viene el pecado, de la desobediencia. Entonces vino a intentarlo con Jesús Satanás, porque pensó que Jesús le iba a funcionar también como con Eva. Y no le funcionó, porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo, Jesús es Dios mismo. ¿Cómo le iba a engañar si él mismo escribió la palabra? Se equivocó Satanás. Entonces, así es como Dios obra, así es como Dios usa a personas para torcer la palabra, para torcer lo que Dios rectamente escribió, torciendo lo que ya Dios dijo, diciendo otras cosas que no dijo Dios, y lo ponen en una forma en la cual la gente lo cree, y cree sus enseñanzas, y se convierten en sus doctrinas, y después no hay quien los saque ahí, solamente un milagro de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso no debemos dejarnos llevar por cualquiera que enseña en un púlpito. Hay que ver primeramente qué testimonio están dando esas personas que están enseñando en los púlpitos. Esto es un púlpito, este que está aquí es un púlpito. Lo diseñamos para predicar, para enseñar. Y no toda persona que no está en un púlpito así como este, porque enseña la palabra, porque enseña de la Biblia, necesariamente está enseñando bien. Debería de enseñar bien, pero tiene la mente torcida y enseñan cosas que no están de acuerdo a la doctrina, y esas enseñanzas no son de Dios. La doctrina tiene que ir con un buen testimonio del que está enseñando. Todo tiene que ir junto, todo tiene que ir. Porque una persona que está enseñando, aunque sea la palabra de Dios, pero ¿quién le va a creer a una persona que es un hipócrita? Una persona que está viviendo doble vida. ¿Quién le va a creer? Por eso la palabra de Dios, la enseñanza tiene que ir junta con el buen testimonio, para que todos podamos recibir la palabra que se está enseñando. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero si la tuercen, ya está alterada. Y esa palabra alterada engaña a los oyentes, a los indoctos, a los que no se profundizan en la palabra. Por eso cuando usted escucha una enseñanza como que como que usted sabe que está un poco mal, tiene que ir a la casa y tiene que ir a buscar bien, porque usted también tiene la Biblia, todos tenemos la Biblia, y hay que ir a la casa a darle otro repaso
a lo que creímos nosotros que nos enseñó bien. Y si en algo nos equivocamos los que enseñamos, pues usted puede decir, mire, yo creo que esto se equivocó porque aquí dice, yo entiendo está diferente. Y ya uno puede decir, no, pues me equivoqué o en realidad usted está mal o a lo mejor le enseñaron mal y ya uno puede investigar, indagar en alguna enseñanza que no se entienda. Por eso, más que nada las enseñanzas deberían de ser sencillas, porque simplemente la salvación no es bien sencilla la salvación. Pero hay quienes se quieren ser muy teólogos y quieren enseñar cosas que, oh, Dios me reveló. Dios me reveló algo. Esos que se la pasan diciendo, Dios me reveló algo nuevo, tenga mucho cuidado, porque ya la palabra está revelada en la Biblia. Que Dios me dio una nueva revelación, tenga mucho cuidado, porque ya la palabra de Dios está revelada ahí. De que Dios le haya iluminado el entendimiento, que antes no entendía algo, es diferente. Porque yo puedo decir, ¿saben qué? Este versículo yo no lo entendía antes y ahora ya lo entiendo. Eso es iluminación, que antes no lo podía entender porque no podemos entender todo. A veces se nos complica. La palabra de Dios es como un misterio que uno tiene que indagar y pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Y a veces que uno no entiende algo y uno tiene que buscar y buscar para poderlo entender. Y a veces el entendimiento le viene como una iluminación. Y la iluminación es del Espíritu Santo. Una cosa es que se ha iluminado el entendimiento para entender ese versículo, esa palabra, y otra cosa es que se diga es una revelación nueva. No hay nuevas revelaciones, ya todo está escrito, ya todo está aquí, para que nadie nos engañe. Pero hay quienes están buscando y buscando y se creen muy teólogos para llamar la atención y sentirse muy grandes, cuando en realidad ya todo está escrito, ya todo está ahí, hermanos. Solamente hay que pedirle a Dios entendimiento. Entonces la buena enseñanza tiene que ir acompañada de un buen testimonio por aquel o aquella que está enseñando, porque hay mujeres que también pueden enseñar, porque también hay doctrinas que no dejan enseñar a la mujer. Creo que son los apostólicos. Ellos solamente los hombres enseñan. Y la mujer también puede ser una buena maestra. Entonces, aquella persona, ya sea hombre o mujer, que trae una buena enseñanza, que trae una enseñanza, tiene que ir acompañada con un buen testimonio. Ya sea hombre o sea mujer la que enseña o el que enseña en un púlpito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento una historia. Vamos a ir al Antiguo Testamento para que usted entienda que hay quienes trajeron malas enseñanzas y enseñaron al pueblo malas enseñanzas y no dieron buen ejemplo. Algunos líderes en el Antiguo Testamento que Dios mismo puso para liderar al pueblo de Israel. De todos estos reyes, de todos los reyes que hubo más bien, el que tuvo más sabiduría de todos ellos fue el rey Salomón. Y vemos, ¿verdad?, que el rey David, ya el otro día traje este contenido, estos versículos, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4, cuando el rey David le dice a Salomón, su hijo, ¿verdad?, que ya está viejo y ya va a morir, y le está aconsejando a su hijo Salomón cómo debe de andar en los caminos de Dios para poder guiar al pueblo. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello en que emprendas. Y el 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y el 5 dice, creo que nada más era hasta el 4, ¿verdad? Sí, hasta el 4. Sí, porque ya ahí ya le estaba hablando de otra cosa. Dice que si tú anduvieras en los mandamientos de Dios, en la ley de Moisés, en aquel tiempo se vivía la ley de Moisés, porque tal no venía Jesucristo, tal no estábamos en la gracia. Dice, si tú anduvieras conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios que Dios me ha hablado, siempre va a haber quien se siente en mi trono. Todos sus hijos del rey David, los que seguían, si seguían sus
su ejemplo, siempre iba a ver quién se sentara en el trono. Ahí le está aconsejando. En otras palabras, le está enseñando el rey David a su hijo cómo debe de andar para agradar a Dios. Y sabemos pues que Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo, porque él era joven y se le hacía difícil dirigir a un pueblo tan grande. Y le dijo en oración, fue y le dijo a Dios, y Dios se le apareció. Y Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Le pidió a Salomón qué quería que le diera. Dice, dame sabiduría. Él no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió poder. Solamente le dijo, dame sabiduría para dirigir este pueblo. Fue sabio en pedir sabiduría, porque tú tienes sabiduría y lo tienes todo. Dios está contigo. Dios es la sabiduría. Y pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría a Salomón. Y empezó bien su reinado. Empezó muy bien. Era un hombre tan sabio que admiraba a una reina por allá de muchos kilómetros de distancia. Vino a verlo porque escuchó la fama de Salomón, la reina del sur. Saba, se llamaba Saba, creo. Y esa mujer vino solamente a escuchar la sabiduría de Salomón, la sabiduría que Dios le había dado. O sea que fue un rey muy sabio, el más sabio de todos, hasta que vino Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y vino y sí le dio sabiduría, gobernó bien al pueblo al principio, pero sabe una cosa, al final se desvió, se hizo un apóstata, porque empezó a hacer cosas que no debía de haber hecho. Lo primero que hizo, tener muchas mujeres en el templo, tener muchas mujeres en su reino. Ese fue el primer error que tuvo. Dice, además de la primera, su mujer, tuvo a muchas, y lo peor fueron paganas. Entonces tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 novias, concubinas. Vamos a leer para que usted entienda más, los que no han escuchado la historia, del capítulo 11 de Primera de Reyes, del 1 al 6. No siguió la buena enseñanza de su padre David, sino que se desvió porque era muy famoso ya. Dice, pero el rey Salomón amó además de las hijas de la hija de Faraón, porque esa fue la primera esposa. Escogió una esposa y pagana también. Pero además de esa, dice que a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, y el 2 dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, las amó y se juntó a ellas. El 3 dice, y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. El 5 y luego el 6. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y el 6 dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. En otras palabras, su padre David le dio una buena enseñanza, le dio un buen consejo, sigue los caminos de Dios, sigue sus estatutos, sigue sus leyes, para que te vaya bien, y hizo todo lo contrario. Se apartó de la ley de Dios y siguió los ídolos que Dios aborrecía cuando se juntó con estas mujeres paganas. Entonces su corazón fue desviado. Tuvo buena enseñanza, tuvo un buen ejemplo, su padre buena enseñanza le dio, pero su corazón se desvió, se dejó llevar por la vanidad. Y eso sucede a veces. Ahora, a veces nosotros los hijos de Dios tenemos la enseñanza, tenemos buenos principios, pero a veces la fama, a veces la vanidad del mundo nos llama y se nos hace fácil apartarnos y después es bien difícil regresar. A muchos les ha pasado y después no pueden regresar a la iglesia porque la fama, la vanidad, lo que el mundo ofrece, los deslumbra y ya no quieren llegar a la iglesia porque creen que el mundo les da lo que Dios no les ha dado en la iglesia. Y eso es un error, porque aquí en la iglesia lo tenemos todo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y lo demás viene por añadidura.
Lo que pasa es que hay que ser pacientes, y hay quienes no son pacientes, hay quienes lo quieren tener todo aquí en el mundo y irse para el cielo como si nada hubiera pasado. Cuando aquí tenemos que vivir en santidad. Y Dios nos da todas las cosas que necesitamos, porque Él es nuestro Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero hay quienes les gusta la vanidad y les gusta la fama y les gusta muchas cosas que el mundo ofrece y se apartan. Y eso le pasó a Salomón, se apartó de los consejos de su padre y de las enseñanzas de su padre, se apartó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tan siquiera a Salomón se le dio buena enseñanza, pero en cambio en la Biblia hubo padres que gobernaron a Israel. Y vamos a ir a unos que no dieron buen ejemplo ni trajeron buena enseñanza a sus hijos ni al pueblo. Vamos a Jueces, capítulo 12, versículos del 7 al capítulo 12, versículos del 7 al 15. Estos jueces fueron jueces de Israel. Era antes de que antes de que Dios levantara reyes. Dios levantaba jueces. Estos versículos están antes de que naciera Sansón. Sansón nació lo menciono creo en el versículo 13. Entonces en el capítulo 12, versículo 7, allí ese versículo habla de un juez que fue un juez bueno, un juez que Dios levantó para liberar a Israel de los enemigos. Y la historia es un poco larga, pero solamente vamos a mencionarlo a él, porque después de él vinieron otros que no sirvieron para nada, hermano. Que fueron malos jueces, fueron malos padres, de mal testimonio y no enseñaron bien. Y usted se va a dar cuenta, porque son bien cortitos. Uno solamente son de un versículo, su historia, y se acabó. Dice, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Y el 8 dice, después de él juzgó a Israel Ibdán de Belén. El 9 dice, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Eso es todo lo que hizo este hombre. Eso es todo lo que hizo este juez, este líder. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Imagínense. No creo que con la misma mujer, yo creo que tuvo varias también como Salomón. Pero sea lo que sea, tuvo 30 hijos y 30 hijas. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscar mujeres de afuera, de las paganas, como hizo Salomón, para casar a sus hijos y buscar hombres paganos para casar a sus hijas. En otras palabras, del pueblo de Israel no escogió a nadie para sus hijos. Qué buen ejemplo les dio. Hizo lo que hizo Salomón. Un mal ejemplo y una mala enseñanza para sus hijos. Y murió. No hizo nada más que eso. Un montón de hijos y casarlos con mujeres y hijas paganas. Entonces no es una buena enseñanza ni es un buen ejemplo un padre así. Vemos el otro versículo, dice, el 10. Aquí hubo otro, dice, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. En otras palabras, eso fue todo lo que hizo. Engendró 30 hijos y 30 hijas, los casó con mujeres y hombres paganos y murió. Eso fue todo lo que habla de él, se habla de él. Y era un juez. Ahora dice el 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Vamos a ver quién fue este hombre. Y murió Elón a Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Este hombre no hizo nada, hermano. Ni menciona hijos. Ni menciona si tuvo hijos o hijas. No menciona nada. Y fue un juez. Eso quiere decir que no hizo nada, hermano. Cuando la Biblia no menciona lo que hizo, es que no hizo nada. En realidad fue en vano su puesto que le dieron. Entonces, un mal ejemplo y no enseñó nada bueno, porque no se habla nada bueno de él. Imagínate que venir a este mundo y no se hable nada de nosotros cuando nos muramos. Tan siquiera que se hable cómo fuimos, hermano. Tan siquiera se hable qué hicimos. Pero si no se habla nada de nosotros, en realidad, pues, como este hombre. Y era un juez, era un líder. Supuestamente era de los mejores del pueblo para enseñar y para ayudar al pueblo y no se habla nada de él. Qué triste. Cuando Dios nos llama a algo, hay que hacerlo, hermanos. Porque después van a hablar de nosotros
cuando ya no estamos en este mundo. Tan siquiera que hablen bien de nosotros, algo que deben de hablar, algo que hablen y no que no hablen nada. Por eso tenemos que ser muy responsables con lo que escuchamos y con lo que enseñamos y con nuestro testimonio. Porque esto es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Eso se escribió para nuestro ejemplo. Ahora dice el otro versículo. Ese está más chistoso porque en realidad me da gracia. Este hombre, si se da cuenta en estos versículos, hay 3 jueces ahí de los que menciona y casi no hicieron nada. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Dice, este tuvo 40 hijos y 30 nietos dice que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Este hombre tuvo, dice ahí, 40 hijos, 40 varones y 30 nietos. En otras palabras, tuvo 40 hijos y 30 nietos. ¿Y qué hizo? Les compró una manada de burros, hermano. Una manada de asnos. Y subió a cada uno en su asno. Y salían a dar un espectáculo en la calle, hermanos. Eso es lo que se habla allí. Salían a cabalgar con el asno, porque en ese tiempo el asno era como un carro ahora. Es como tú ahora le compras un carro a tu hijo y ahora vete a dar la vuelta por ahí y a ver las muchachas que te vean por ahí. A ver si agarras algo. ¿No? Así este hombre mandaba a sus hijos. Salían cabalgando. Imagínense qué espectáculo en todo el pueblo. 70 asnos con sus hijos ahí y sus nietos sentados en sus asnos y salir a dar un espectáculo. Eso fue lo que hizo, hermano, este juez. ¿Qué buena enseñanza les dio? Nada, solamente que los mirara, miren lo que tengo yo. Un montón de hijos y nietos y con su burro cada quien. Como en este tiempo con su carro. Dice, tuvo 40 hijos y 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Y eso fue lo que se habla de todos estos. En otras palabras, y dice el 15, ¿verdad? Dije que era hasta el 15. Dice, y murió Abdón, hijo de Hiel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Eso fue todo lo que hizo este juez. Esos versículos que leímos menciona a 4 jueces. El primero hizo buen trabajo, porque no leímos su historia, pero yo quería, ¿de dónde empiezan los otros 3 que en realidad no dieron buen testimonio ni enseñaron bien? No les dio buena enseñanza ni buen testimonio, les dieron estos jueces a sus hijos ni al pueblo. Entonces, la buena enseñanza tiene que ir acompañada con un buen testimonio, para que así la gente reciba de esa persona que está enseñando. Es el punto de vista. Dice, vamos ahora, dice, en cambio hubo un rey que sobresalió a todos los demás. Este rey se llamó Josafat. Este rey del que vamos a hablar es muy diferente a estos jueces que acabamos de leer. Porque este Josafat, este fue un buen rey. Yo diría que hizo más que Salomón, porque hizo mucho por el pueblo. Salomón solamente tenía sabiduría para dirigir el pueblo, pero este Josafat hizo mucho por el pueblo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo, porque les enseñó la palabra de Dios, les puso líderes, maestros para que les enseñaran al pueblo cómo deberían de dirigirse, y él estuvo supervisando el trabajo de estos líderes que él puso en el pueblo de Israel. Este sí fue un buen líder, un buen maestro y con un buen testimonio. Este sí, vamos a ver su historia. Capítulo 17 del 1 al 9. Y ya nos falta poco para terminar. No es es que no te dije el libro, es Segunda de Crónicas. Estábamos en Jueces. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. El 2. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín
que su padre Asa había tomado. Él era hijo de un rey que se llamaba Asa, que también fue muy buen rey. Pero este Josafat le ganó todavía a su padre, hizo más. Dice el otro versículo, el 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. El 4. Sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. En otras palabras, el pueblo que estaba desviado ya. El otro versículo, el 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. En otras palabras, porque fue un buen rey, porque comenzó bien, el mismo pueblo le dio dinero. El mismo pueblo le dijo, mira, en realidad eres una bendición para nosotros que tú seas nuestro rey. Y le dieron ahí presentes, lo enriquecieron, el mismo pueblo lo enriqueció, porque era un juez justo, un rey justo, que tenía buenos principios, buena enseñanza y buenos planes para Israel. Y dice el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Se animó cuando le trajeron los presentes, los regalos, cuando lo enriquecieron, se animó más porque dijo, vale la pena servir a Dios. Porque mira, la misma gente está recibiendo. Es como cuando uno trae una buena enseñanza y siguen viniendo, diciendo, parece que estamos haciendo buen trabajo porque le está gustando la enseñanza. Esa es la satisfacción más grande para un pastor o para alguien que enseña, que se está recibiendo la palabra, que se está poniendo en obra. Y ese es como que dice, la recompensa para nosotros los que predicamos. Entonces dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos, las imágenes de acera del medio de Judá. En otras palabras, quitó todos los ídolos que adoraba el pueblo. Y el 7 dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaid, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen a las ciudades de Judá. El 8. Y con ellos a los levitas, Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y el 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y corrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este hombre, rey Josafat, tuvo buenas ideas y les puso gente que sabía de la ley de Moisés, gente que sabía las escrituras y los puso a enseñar. Los puso a que llevaran la palabra al pueblo, para que el pueblo no fuera ignorante y que dejara los ídolos que estaban adorando y adoraran solamente a Dios. Entonces este fue un buen rey que enseñó bien, enseñó buenos principios y dio buen testimonio. Y ese es solamente el principio de su reinado, pero su historia es larga. Si usted sigue en su casa leyendo la historia del rey Josafat, hizo muchas cosas que muchos reyes no hicieron. Y Dios estaba con él, porque él se preocupó por el pueblo. Se preocupó para que el pueblo tuviera buena enseñanza y no fuera ignorante. Porque la Biblia dice en otro versículo, creo en Amós 3, o no sé dónde dice, no creo que no es Amós, dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. No es Amós, es otro. Pero Dios quiere que el pueblo no sea ignorante. Por eso aquí Josafat dice, fue lo primero que hizo, que el pueblo no fuera ignorante, que aprendiera de la palabra, que aprendiera de la ley y que se dejara llevar por la ley de Moisés en aquel tiempo. Así como nosotros, ¿verdad? Nos gusta enseñar al pueblo, nos gusta enseñar a la iglesia y que la iglesia reciba el mensaje de Dios para que no sea ignorante y no se deje engañar por cualquiera por allá afuera. Para que salgan de la ignorancia y entiendan que la palabra de Dios es la que nos liberta. El conocimiento de la palabra de Dios es la que nos liberta. Dice el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres qué? De la ignorancia y de cosas que uno tiene que en realidad fueron malas enseñanzas que nos enseñaron otras personas o a lo mejor nuestros mismos padres que nos enseñaban cosas que no van conforme a la Biblia. Entonces este rey se preocupó por el pueblo porque tuviera una buena enseñanza y levantó líderes, maestros que les enseñaran cómo deben de agradar a Dios.
siguiendo las escrituras, siguiendo las enseñanzas. Cuando el pueblo está bien enseñado, no fácilmente se deja engañar. Yo por eso no me preocupo tanto por ustedes, porque yo siento que Dios nos trae buena enseñanza. Y si usted se deja engañar allá afuera, ya usted. Pero yo siento que estamos enseñando bien los que enseñamos aquí, porque aún los que yo pongo a enseñar aquí, que Dios me puso en mi sentir que enseñen, yo también pongo mucho cuidado para lo que están enseñando, para estar seguros que están enseñando bien. Y así usted también, para no ser ignorantes y para no estar, para no caer en herejías allá afuera. Por eso la enseñanza es más importante que todo en la vida, porque de la enseñanza depende nuestra vida y depende nuestra salvación. Con una buena enseñanza podemos llegar al cielo. Con una buena doctrina, sana doctrina, podemos llegar al cielo. Por eso hace falta buenas enseñanzas para que así no vivamos en ignorancia. La enseñanza nos saca de la ignorancia, la buena enseñanza. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Bueno, ya hemos visto que hay quienes enseñan bien y quienes enseñan mal, ¿verdad? Vimos los dos lados. Pero vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí es un consejo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de la enseñanza. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Dios le mandó a Timoteo que fuera para que, como dice allí, le rogó que se quedase en Éfeso. Dice, cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. En otras palabras, tú vas a encargarte de que no vengan a enseñar doctrina errónea. Y acuérdese que en ese tiempo no se escribía la Biblia todavía. No estaba toda la Biblia como está ahora. Entonces había que tener mucho cuidado porque se metían a las iglesias gente con diferente doctrina, con diferente punto de vista a la sana doctrina. Por eso el apóstol Pablo tenía mucho cuidado en las iglesias de que no fuera a entrar gente con doctrina diferente a la cual ellos habían aprendido de Jesucristo y el Espíritu Santo le estaba dando la enseñanza, como todas las epístolas que tenemos ahora. No estaban todas juntas en una Biblia como la tenemos ahora. Entonces tienen que tener mucho cuidado para que no entraran lobos rapaces, como dice la Biblia también, para que no enseñaran cosas que no son. Y así el apóstol Pablo dijo a Timoteo, ten cuidado en esas iglesias que están fundadas de que no enseñan cosas erróneas. En otras palabras, inspecciona que tú estés allí y si algo enseñan diferente, tú tienes que corregir. Si hay alguien que enseña diferente, tú tienes que corregir lo que no esté de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, el apóstol Pablo se preocupaba por una sana doctrina en las iglesias que él fundaba. Ahora en el capítulo 4 de ese mismo libro de Timoteo, primera, el versículo 13 también, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, yo voy para allá algún día, pero mientras yo voy, tú ocúpate en la enseñanza, en la lectura. Como un buen maestro, te aconsejo que leas los libros que en aquel tiempo había pergaminos. Dice, ocúpate en la buena enseñanza, porque sabía Pablo que si Timoteo tenía una buena enseñanza, podía ser un buen líder, un buen pastor en una iglesia, enseñando bien. Pablo se preocupaba mucho por una buena enseñanza. Y los pastores, los ministros, nos debemos de preocupar por una buena enseñanza, para que no enseñen cosas erróneas. Dice, buenos son los consejos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y ya vamos a terminar en este versículo. Aquí también Jesucristo, antes de ascender al cielo, esas fueron las últimas palabras que Él le dio a sus discípulos y a todos nosotros. Esto se le llama la gran comisión. En otras palabras, yo me voy, pero ustedes enseñen lo que yo les enseñé. La enseñanza que yo les di, pónganla en práctica y enseñen a otros. Ese es el mandamiento, esa es la gran comisión de Jesucristo para todos nosotros. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Enseñen a otros todas las cosas que les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros bautizamos. Cuando bautizamos, aquí no hemos hecho bautizos desde que empezamos la obra, pero en realidad casi todos han sido bautizados. Pero si algún día bautizamos, vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como dice Jesucristo. No en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando recién me convertí yo a Cristo, pues como uno es nuevo, uno está jovencito, uno está bebé. Nosotros allá donde vivíamos teníamos unos vecinos que eran apostólicos, y yo no sabía que eran los apostólicos. Para mí, pues no conocía de religiones, no conocía de doctrinas. Y me acuerdo que yo le estaba dando raite a ese muchacho, y yo una vez, pues ya teníamos algunos días asistiendo a la iglesia, y dice este muchacho apostólico, dice, oye, te invito a mi iglesia. Le dije, no, ya estoy yendo a una iglesia. No, dice, pero acá se enseña bien la palabra. ¿Y qué iglesia es? No, nosotros enseñamos a Jesucristo, dice. Le dije, no, es que yo estoy yendo a una iglesia pentecostal. Nosotros también somos pentecostales, dice. Porque ellos también dicen que son pentecostales. Y ya le dije, ¿y qué enseña su doctrina? No, pues nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesús hay que bautizar. Y ahí es donde me di cuenta que él estaba mal, porque yo ya había escuchado este versículo. Yo ya había leído este versículo de Jesús, donde dice que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo no sabía nada de las Escrituras. Él sabía más que yo, porque él ya tenía más tiempo. Pero yo no me dejé convencer. Y tuvimos alguna discusión sobre esto, porque dice, no, dice, es que acá y que allá, y que empezó a buscarme citas bíblicas. Y dice, es que solamente en Jesús hay que bautizar. Le dije, no, pero aquí dice que solamente que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es Jesucristo mismo el que dijo, dije yo. Y yo con eso de ahí no me sacó. Le dije, si Jesucristo dijo que es el Hijo de Dios y es Dios mismo, que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo lo que dice Jesucristo, no me importa lo que tú digas. Y de ahí ya no me peleó. Y no me fui con él. Nunca fui, porque dije, no, yo voy lo que dice la palabra. Pero sí hay quienes vienen con una doctrina torcida a querer engañar a uno. Por eso uno tiene que estar bien seguro. Uno que yo conozco está por allá con los apostólicos aquí en Bonita. Uno que conocemos nosotros está allá. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo allá? Si tú sabes que es una religión que no son buenos principios, está mal. Pues ahí está, hermano. Hasta donde yo sé, no sé si ya se cambiaría de iglesia, pero yo dije, si no quieres venir aquí, pues vete a otra iglesia. Si no quieres estar aquí con nosotros, que nos conoces, pues vete a otra iglesia, pero que no sea esa. Una iglesia pentecostal donde se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no en una de esas donde solamente se bautice en el nombre de Jesús, porque están mal. Ellos no creen en la Trinidad. Y no, ya no sé nada de él. Pero es triste. Pueden ser engañados. Ya conociendo bien la doctrina, pueden ser engañados, porque les hablan muy bonito. Porque aquí se mueve el Espíritu Santo y mira, aquí está el poder de Dios. Y esas manifestaciones creen que a veces que todo es de Dios. No todo lo que se mueve en una iglesia es de Dios. No porque caen al piso y ya ahí está Dios ministrando. No porque se retuerce, no porque se vomita, no porque hacen manifestaciones, ya está Dios allí, no. Uno no tiene que dejarse llevar por esas cosas. Porque el diablo también hace cosas, ¿no cree que no? Una vez al principio estábamos nosotros en una reunión, en un servicio. En aquel tiempo se hacían escuela dominical. Y estamos en una reunión tranquilos, recibiendo la enseñanza, y se levanta una muchacha. Y empieza a hablar en lenguas, y a interrumpir, y todos nos quedamos, pues nosotros éramos nuevos. Y los que ya estaban viejos no dijeron nada, ni se levantaron, porque estaban pues discerniendo qué estaba pasando, si era de Dios o no era de Dios. Y empezó a hablar en lenguas, pero por la lengua se oían medias raras. Y todos estábamos como que esto como que está en desorden. Hasta que fue confrontada con la palabra de Dios. Y cuando fue confrontada con la palabra de Dios, dijo, me descubrieron. Y nos dimos cuenta que era el mismo diablo adentro. Y ahí fue libre porque se le ministró liberación. Eso yo lo experimenté, Fabiola, ¿se acuerda? Irma, la hermana Irma, que en ese tiempo, mejor Héctor también, no sé si estaba en ese tiempo ya. No, yo creo que todavía no estaba porque eso fue al principio. Teníamos día nosotros de convertidos. No sé si estaba ahí con el hermano Héctor, ¿verdad? Bueno, tan siquiera Fabiola estaba, yo creo. Entonces, no hay que dejarse llevar porque alguien
está en una manifestación que parece que es de Dios. Y yo sé que Dios se manifiesta de muchas formas, pero uno tiene que discernir, porque no todo lo que se mueve en una iglesia es de Dios. Hay que ver la buena enseñanza y el buen testimonio de los que traen la enseñanza, porque con un mal testimonio cualquiera puede retorcerse aquí y no necesariamente tiene que ser Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. La buena enseñanza con un buen testimonio es lo que Dios espera para que los demás reciban. Todo tiene que ir acompañado, hermano. Todo tiene que ir en orden. De lo contrario, uno tiene que pedir discernimiento a Dios, si es de Dios o no es de Dios lo que se mueve en las iglesias pentecostales. Estamos hablando de iglesias pentecostales que conocemos, porque las que no son pentecostales, pues imagínense. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Dónde usted se mete? ¿Qué escucha? ¿Qué enseñanza recibe? Pero aquí tratamos de traer buena enseñanza y aquí habemos líderes que conocemos de la palabra. Aquí no solamente yo, aquí somos varios que tenemos instituto, que no somos ignorantes. Y si a alguien se le pasa algo, pues el otro nos puede corregir, porque para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Alguien nos puede llevar aparte, como en los apóstoles, algunos de ellos. Había uno que se llamaba, creo, Apolos, en el libro de los Hechos, y estaba enseñando la doctrina de Juan, y estaba enseñando bien, y luego vino uno de los discípulos y lo llevaron aparte. No sé si fue Pedro o alguien, o Silas, algo así, o no sé, bueno, no estaba en el plan traer esto, pero Apolos era un buen maestro y estaba enseñando más de la enseñanza de Juan el Bautista, porque no conocía la doctrina exactamente que se estaba enseñando en el principio, y lo llamaron aparte y dijeron, no, es que en realidad lo pusieron más al tanto de la doctrina, y enseñó y se dejó enseñar, se dejó corregir, y después fue un buen líder, y lo menciona mucho Pablo. Entonces tenemos que corregirnos si estamos mal en algo, porque para eso estamos, pero es muy importante la buena enseñanza, muy importante. Le damos gracias a Dios y nos ponemos de pie. Pueden pasar al altar los adoradores. Esa ha sido la palabra, el mensaje que Dios nos ha traído, y le damos gracias por su palabra. Que esa palabra nos siga inundando, que nos siga edificando, que nos siga fortaleciendo y poniéndonos en orden, y nos siga quitando la ignorancia, porque para eso es la enseñanza, para quitarnos de la ignorancia. Levante sus manos, adora a Dios. Vamos a hacer una oración por la hermana Araceli. Se siente mal, pero vamos a adorar a Dios con este canto, y al final oramos por ella, y si alguien está mal por allí, enfermo, seguimos orando. Adora a Dios con este canto. Hay una unción Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí
de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor. Nuestra vida nunca más será igual, Señor, porque estamos siendo edificados, Señor. Estamos siendo transformados por medio de tu palabra, Señor. Porque tu Espíritu Santo nos da entendimiento de tu palabra, Señor. Síguenos abriendo el entendimiento, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, los mensajes que tú estás trayendo, Señor, aquí por medio de los que predicamos, Señor. Que sean mensajes que lleguen y que den frutos, Señor amado, en nosotros, Padre. Frutos, Padre Santo, para ponerlos en práctica, Señor. Que tu palabra, Señor, se siga poniendo en práctica en este lugar, Señor, en este ministerio, Padre Santo, para que así, Señor, seamos, Padre Santo, de buen testimonio para los de afuera, Señor. Y que así, Padre Celestial, se sigan convirtiendo las almas, Señor, porque una buena enseñanza con un buen testimonio, Señor, es lo que tú esperas, Señor, de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser siempre instrumentos, Señor, en tus manos, Señor. Que seamos siempre, Señor, lo que tú quieres que seamos en este mundo, en esta tierra, Señor. Que podamos ser usados para tu gloria y tu honra, Señor. No para nosotros, sino para tu gloria y tu honra, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Que siempre seamos, Padre Santo, conscientes, Señor, de que no es nada nuestro, sino que todo viene de ti, y de lo que tú nos das también damos al pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Te pedimos, Padre Santo, por hermana Araceli, Señor, que se siente mal, Señor, se siente enferma, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tú la sanes, Señor. Que toda bacteria, Señor, todo virus, Señor amado, que la esté atacando, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Y que ella, Padre Celestial, siente el alivio, Señor, de que tú estás obrando en su cuerpo, Señor amado. Todo su cuerpo, Señor, en perfecta salud, Señor amado, como tú lo has declarado ya en tu palabra, Señor, que somos sanos por tus llagas, por tus heridas, Señor. Así, Padre Celestial, hermana Araceli, Señor, Padre Santo, en estos momentos, Señor, obra en su vida, obra en su cuerpo, Señor. La hermana Desiree también, Señor amado. Seguimos orando por ella, Señor. Sabemos que está en su casa, Señor. Ahí también, Señor, dando seguimiento a las enseñanzas, Padre Santo. Te pedimos que sigas obrando, Señor, que sigas sanando, Señor, su cuerpo, Señor, de todo virus, de todo malestar, Señor. Y cualquiera que esté enferma en sus hogares, Señor, que nos están viendo, Señor, sana, Señor. Sana toda dolencia, toda enfermedad, Padre. Y que así, Padre Celestial, tu pueblo te glorifique, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y que todos lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor. Y que podamos descansar, Señor, en esta noche y el día de mañana, Padre. Danos fuerzas para el día de mañana en las labores, Señor, que ya, Señor, estamos en el plan de mañana, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Dios les bendiga, salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30, los que puedan llegar, y el viernes a las 7:30 también. Dios les bendiga. Hacia adelante.